Amigos, ya estamos en otro programa más de La Mesa Latina por Latinísima. Recuerden bajar el app de Latinísima en su teléfono celular. También nos pueden escuchar y ver por Euforia, Roku, Fire, el canal de YouTube de Latinísima y a través, como les dije al inicio, de nuestra app. Hoy tenemos un programa muy informativo donde vamos a hablar de algo muy importante. Pues tenemos con nosotros el señor Carlos Ríos. Él es intérprete pues de todo lo que es casos migratorios, especialista en asilos. Así es, Marilyn, así es. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa La Mesa Latina, donde hablamos de todo. Gracias a ti por invitarnos, a mí, a mi equipo que nos acompaña el día de hoy. Encantado de estar contigo el día de hoy. Cuando usted entró yo decía el doctor, porque usted tiene pinta como de doctor. Me imagino que eso importa mucho cuando uno va a una entrevista. Eso es bueno y es malo, porque mucha gente cree que soy doctor y no lo soy. Soy doctor en interpretación. Pero cuidado, que no es un grado específico universitario ni nada que tenga que ver con eso. He dedicado mi vida los últimos 15 años a desarrollarme como intérprete y me especialicé en asilo particularmente. ¿Por qué? Por la necesidad que existe y la ignorancia, con el buen sentido de la palabra, de las personas que no tienen la menor idea de con qué se van a encontrar, ni siquiera cómo se van a preparar para la entrevista de asilo, que es probablemente, Marilyn, la entrevista más importante de una persona, de una vida. Para poder formarse en ese país. La importancia del intérprete. Hay muchas personas que dicen, hay un intérprete, pero yo llevo a un familiar, a mi amigo, mi primo, mi hermano que habla perfecto inglés. Error. Vamos a decirle a tu queridísima audiencia lo siguiente. El hecho que una persona hable inglés de manera impecable no quiere decir ni les garantiza de ninguna manera que van a tener una entrevista posiblemente fracasada, porque no se trata de llevar a la persona que habla bonito y que habla igualito a los nativos. El intérprete de asilo no solamente tiene un vocabulario específico, sino además, Marilyn, un protocolo muy particular que hay que respetar, porque tú vas a estar frente a un oficial que es un federal. Correcto. Y eso tiene una investidura de importancia y de seriedad. Y hay que ser circunspecto en esa entrevista. De manera que, respondiendo a tu pregunta o la inquietud que tú me acabas de manifestar, por favor, no lleven a una persona que ustedes crean que por el hecho de que hable inglés va a ser suficiente. Ni a un familiar, que de paso, Marilyn, está prohibido llevar a un familiar. Sí, está prohibido, pero la gente lo hace, se atreve, vamos a decir. A riesgo de que uno le reagenden la entrevista o le cancelen la entrevista. En este momento, con esta administración, es muy probable que le cancelen la entrevista. Entonces imagínate tú cuán nefasto puede ser para una persona arriesgarse, que está esperando probablemente hasta 10 años y resulta que cuando va a la entrevista el oficial le dice, no tengo tiempo, le vamos a reagendar o mire, su cita está cancelada. Terrible. ¿Qué pasa cuando algo se traduce mal en una entrevista? Vaya, esa pregunta es bien amplia porque sería culpa del intérprete en ese caso, que por supuesto no es que estamos exentos. Alguien que no esté preparado, por eso digo. Y algo traduce mal. El error puede ser algo determinante para que aprueben o no el asilo. Te lo voy a responder en una palabra que te va a sonar familiar. ¿Recuerdas aquello de que una palabra tuya bastará para sanarme? Sí. Bueno, una palabra mía bastará para estropearte. Si el intérprete traduce algo mal, puede ser nefasta, las consecuencias son nefastas, porque el oficial, que de paso, interesante que sepan lo siguiente, la mayoría de los oficiales de asilo son hispanoparlantes. Muchos de ellos lo manifiestan, otros no. Y sin embargo, la entrevista debe de ser conducida en inglés, porque el protocolo así lo exige. Pero si el oficial es hispanoparlante y entiende lo que está diciendo el intérprete, que lo está diciendo de manera equivocada, lo va a colocar en una situación incómoda y hasta desagradable, que le va a llamar la atención y le va a decir, mire, eso no fue lo que dijo el declarante o el solicitante. De manera que el intérprete tiene que estar muy enfocado y concentrado en qué es lo que dice el oficial y qué es lo que dice el solicitante. Importante, cuando alguien presenta los papeles del asilo, ¿tiene que poner ahí que necesita un intérprete? ¿O simplemente el día de la cita se presenta con el intérprete? No. Las instrucciones, normalmente por parte de UCIS,
le indican al solicitante que tiene que llevar un intérprete no certificado, pero sí calificado. Marilyn, creo que estamos al borde de llegar a nuestro final de la entrevista. Gracias por haber estado aquí, gracias por visitarnos, gracias por entrevistarme. Y te sacan. Sí, claro, por supuesto. Sí. Bueno, cuando alguien va a una entrevista y en la entrevista, por decir, cuenta la historia, porque uno así lo que hace, tiene que contar la historia de todo el proceso. Depende mucho cómo la cuenten, depende de las emociones que le pongan o simplemente hay que hablarla. Mira, no es que depende mucho, es absolutamente determinante que la persona que va a contar su cuento lo haga de una manera genuina y que tenga una congruencia con lo que la persona contó en el relato escrito. Porque de eso se trata. El funcionario no sabe, por ejemplo, qué le pasó a la persona. Lo va a leer a vuelo de pájaro para saber de qué se trata. Pero la persona que hace, el solicitante, tiene que ponerle la vehemencia necesaria y la intención necesaria. Esa misma intención, Marilyn, la tiene que transmitir, esa emoción la tiene que transmitir el intérprete. Porque el intérprete no está como un lorito allí diciendo las cosas. No, él tiene que sentir lo que está diciendo esa persona. Inclusive, he tenido casos que han sido profundamente trágicos y la persona se ha quebrado y yo me he quebrado con ellos. Porque al final somos humanos, absolutamente humanos, y de eso se trata, de la veracidad del cuento. Que el cuento sea echado de una manera correcta. Cuenta tu cuento bien contado. Así de sencillo. El desorden en documentos. Cuando llevan las cosas y te dicen esto por aquí, esto por allá, ¿cómo lo manejas si no está la persona preparada como tú para poder ayudarlos? Que pasa mucho. Yo recomiendo, Marilyn, que en ese caso se asesoren con bien la figura de un paralegal o de un abogado que les organice el caso, que les organice el archivo, que les organice el expediente, porque todo eso tiene un protocolo. De manera que nosotros no estamos, digamos, supuestos a organizar esa parte. No nos compete a nosotros. Claro que sí. No nos compete a nosotros. Los puntos claves antes de ir a una entrevista para un asilo. ¿Qué le pides tú al cliente? Honestidad, veracidad. ¿No? Pero antes que eso, Marilyn, le pido que por favor relean su cuento, su relato que hicieron hace 10 años, 12 años u 8 años, porque probablemente haya perdido cierta vigencia y tengan que reforzar su caso con nuevas evidencias. De manera que yo recomiendo, en primer lugar, leer de nuevo su testimonio. Organizar todo bien. Organizar, revisar cuál es la cronología de los eventos y, por favor, no olviden llevar la cita, porque si no llevan la cita, no los van a atender. Así de sencillo. ¿A dónde lo podemos encontrar? Porque yo me imagino que hay mucha gente que ya quiere contratarlo para que sea intérprete. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y será un honor, además, de haber estado en este programa y que tu radio audiencia y tu audiencia televisiva nos llame, nos contacte, y no solamente para contratarnos, sino para orientarlos. Sobre todo, la orientación yo creo que es lo que ayuda a que sea una cita exitosa o no. Y bajar el nivel de estrés y el nivel de miedo, porque tienen que romper con ese paradigma. No tienen por qué tener miedo. Ese oficial los va a tratar de una manera cordial, afable, humana. Son seres humanos como tú, como yo, como tú, Marilyn. Definitivamente que sí. Me pueden contactar los teléfonos. 754-244-6726 y hay uno que es mucho más fácil, que es 904 Traduce. Ah, bueno, ese está mejor. Yo ya me acordé. 904 Traduce. Carlos Ríos, experto en casos de asilo, un intérprete que puede ayudarte a que tu caso sea aprobado. Yo creo definitivamente que alguien tiene que ir siempre con los expertos, sobre todo con inmigración. Yo cuando fui ciudadana dije, no quiero regresar más a esta casa de inmigración hace 25 años. Gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Marilyn. Encantado. Amigos, vámonos con un video de nuestro próximo invitado. Tengo muchas preguntas. Ya ustedes me estuvieron haciendo algunas a través de las redes. Vamos con el video.